Hola, bienvenidos y bienvenidas todos y todas a esta presentación. El Ministerio de Educación a través de Radio Educativa Dominicana, 95.3 en FM y 106.5 punto de investigación, ¿verdad? De música antillana. Así es que para nosotros es un honor, un placer presentarles y que ustedes como público puedan saborear y preguntar todo lo que ustedes tienen pues como inquietudes sobre el merengue. Así que les dejo con Alexis Méndez. Adelante, Alexis. Buenas tardes. Bien, yo pienso que una de las cosas de las características que tiene el dominicano es que tiene un gusto musical muy marcado. Podemos encontrar en algún lugar que socializan los rockeros, o que en un bar X de la ciudad de Santo Domingo o de Santiago de los Caballeros se encuentra un jazzista. Los boleristas hacen sus peñas, sus tertulias. Sin embargo, todos tenemos un común denominador. Somos merengueros. A todos nos gusta el merengue. Y es que el merengue es uno de los signos más fuertes de la identidad dominicana. Precisamente, hablando del merengue, inicia esta serie de tertulias que está organizando en esta Feria Internacional del Libro Radio Educativa Dominicana, a través en el pabellón del Ministerio de Educación. Vamos a iniciar. Yo les propongo que antes de entrar en lleno en la charla, escuchemos un poco de música con el maestro Crispín Fernández, quien nos va a sonar su saxofón. Bien, vamos a iniciar. Y bueno, ya Elías Tejeda presentó a nuestros invitados. Solo queda decirle que le toca el turno al señor Américo Mejía Lama, quien es una persona calificada para hablar del merengue. Con ustedes, el señor Mejía Lama. Gracias, Alexis. Buenas tardes. Gracias por venir. El papel nuestro es decirle muy brevemente de dónde viene el merengue. La primera vez que se escucha la palabra merengue en nuestra historia fue en 1854, apenas 10 años después de nuestra independencia. Y se escucha y se lee más bien el periódico El Oasis, no porque era una música escandalosa, sino por el escándalo de que por primera vez el merengue, las parejas bailan entrelazadas. De manera que aquello fue un escándalo en aquella época, pero anteriormente en Puerto Rico, en 1849, se había prohibido la difusión o el baile del merengue con una multa bastante grande, el gobernador Juan de la Pezuela. Aparentemente, ese merengue vino desde unos músicos cubanos que tenían un ritmo llamado upa habanera. Curiosamente, la upa habanera no se conocía en Cuba. Entonces, de la upa habanera, aparentemente en Puerto Rico se desprende el merengue que vino a República Dominicana, que no es nada que se parezca al merengue que nosotros conocemos hoy. Que como bien dice Alexis,
es parte fundamental de nuestra identidad y de nuestra cultura. Era un merengue que más bien parecía una danza. Y contrario a lo que mucha gente cree, que el merengue fue del campo a la ciudad, fue todo lo contrario. Vino primero a la ciudad y luego se fue al campo. Esto, dentro de la brevedad que nos permite el tiempo, le vamos a dar una demostración del primer merengue que tenga conocimiento que haya sido grabado. Fue grabado en New Jersey en 1923 y fue compuesto por un joven que al morir a los 29 años ya tenía 500 piezas compuestas entre danza, danzones, valses, merengues, polcas, mazurcas y todo género. Juan Bautista Espínola. Ustedes me van a decir ahora si esto es un merengue o no. Aquí hay desajustes técnicos, pero viene. Ese no era el primer merengue de Juan Bautista Espínola. Eso fue de lo más reciente que hicimos. Vamos a poner ahora el merengue de Juan Bautista Espínola. En una fiesta en Cotuí le pidieron que grabara un merengue. Ese es el primer merengue grabado. Y ustedes dirán, pero eso no es merengue. Entonces, 76 años después, se recrea esa misma pieza, se integra una orquesta en La Vega para interpretar ese mismo merengue con una orquesta que llamaron Orquesta Camus. Esa grabación la patrocinó el Banco Y a Popular, continuación, Juan Bautista, el Banco Popular con su orquesta Dominicano. Mira Vega, Y escuchen el mismo amenizaba merengue, una Los fiesta Agramontes. familiar en Cotuí, cuando se le solicitó En esta publicidad oportunidad, para- como dijimos, todo esto es muy breve por la premura del tiempo, pero ya tienen una idea de cómo fue la transformación. El mismo Juan Bautista Espínola escribió un tema llamado Mi Entusiasmo, que si escuchan la música resulta que se convirtió en el merengue Yo No Puedo. Yo no puedo vivir sin tu amor fue el merengue Mi Entusiasmo, que hizo que las mamás sacaran a sus hijas del club de La Vega, porque fue un escándalo. Posteriormente, pasa el tiempo, en 1870 llegan los acordeones al país y nuestros campesinos cogen la música que anteriormente estaba en guitarra, 4, 3 y bandurria para interpretar los merengues que llegaban a la ciudad. Cuando llega el acordeón, echan a un lado las guitarras, los instrumentos de cuerda, pero ¿de cuál cuerda? La cuerda de la guitarra eran nada más y nada menos que de tripa de chivo y de cola de caballo. Y con eso nadie escuchaba un merengue a menos de 1 metro, pero cuando llega el acordeón se escucha de una montaña a otra y automáticamente el acordeón toma la primacía de nuestra música típica y se le agregan la güira y la tambora a partir de 1870. De hecho, hubo un diputado en Santiago que prohibió la entrada de los acordeones porque estaba quebrando la industria de las guitarras. Posteriormente a eso, pues ya viene el merengue fundamental, que es el que se caracteriza por el toque de la tambora. La identificación del ritmo merengue se identifica fundamentalmente por uno de 2 ritmos, el merengue derecho de la tambora o el pambiche. Y aquí vino un jovencito llamado Jacob Coopersmith en el 1944 que grabó los toques de la tambora. Más adelante lo vamos a poner para que ustedes se ubiquen. Aquí viene. Es el merengue derecho.
parece una marcha. Ese es el pambiche. Un poco más acelerado, como una rumbita. Decía Francisco Ulloa, maestro Crispín, que esa tambora era tocada con 2 palitos. Y dicen, sí, y dicen que originalmente se interpretaba con 2 palos nuestra tambora y que la leyenda dice que un tamborero llamado Flinche, que fue el tamborero de Ñico Lora, se le cayó un palo y a partir de ahí empezó a golpearla con la mano izquierda. Eso es leyenda. Después viene el merengue típico formalmente de güira, tambora y acordeón, que es más o menos esto. La marcha es derecha. En ese merengue no existe el acordeón diatónico nuestro actual, sino existe un acordeón piano de Ángel Viloria. Pero ese es el merengue. Llega el 1930 y Trujillo, quien había sido relegado por los clubes sociales, basó su campaña política de 1930, inducido por Fello Vidal, Rafael Vidal Torres, a que llevara el merengue a los campos para hacer su programa de gobierno. Y Ñico Lora y Toño Abreu se encargaron de llevar el merengue a los campos y junto con otras artimañas Trujillo llega al poder. ¿Qué hace Trujillo cuando llega al poder? Utiliza el merengue y lo impone en los clubes sociales. Y exige a las orquestas urbanas, en este caso la de Luis Alberti, originalmente la orquesta Lira del Yaque, a que se interpretaran y arreglaran los merengues de Ñico Lora y lo llevaran a los salones de la sociedad. A partir de ahí, el merengue toma carácter de orquesta. Y es bueno aclarar que si bien es cierto que Trujillo promovió e impuso el merengue hasta llevarnos a decir que gracias a Trujillo hoy se baila merengue, también debemos decir que gracias a Trujillo también se envileció el merengue. Lo aprovechó para apoyar su régimen y sus desmanes. De manera que eso es historia muy larga de contar. A partir de allí, el merengue fue tomando carácter. Cuando muere Trujillo, definitivamente el merengue entra en capa caída. Y a partir de entonces, maestro Crispín Fernández nos va a seguir la pista hablándonos de ese merengue posterior a la era de Trujillo. Sí, yo quiero hacer algunos comentarios. Bueno, como esto se trata de pasado, presente y futuro, el asunto de la evolución, señores, del pasado al futuro, que nosotros mismos no sabemos qué va a pasar en el futuro, pero no hay duda de que del pasado se prepara el presente y el presente va a ser el pasado del futuro. Sí, eso podemos. Yo, antes de tocar el saxofón, yo tocaba el bombardino en mi pueblo. ¿Y qué resulta? Que yo aprendí a tocar danzas en el bombardino. Y a mí me llamó mucho la atención cuando el profesor me dice, tiene que coger el saxofón, porque el saxofonista se fue para Manzanillo y no hay saxofón. Cuando yo comienzo a tocar los aleos en el saxofón, yo digo, oh, pero estos son como la misma danza que yo estaba tocando, pero más rápido. Entiéndase, hay un merengue que se llama Contigo. Y en un principio esto no era merengue, esto era pam, 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 parará. ¿Ves? Para, pam, 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 parará. El bombardino haciendo la parte. Bueno, señores, cuando más adelante, ¿qué fue lo que pasó con nosotros? Cambiamos los instrumentos y lo aceleramos. Yo cogí ese saxofón, si lo volvemos lento otra vez, caemos otra vez en la danza, pam, 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 pim, pim, pam, 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 pim, pam, pim, pam, pam. Suena, ¿verdad? Hace sentido esto que estoy diciendo. Pues una de mis teorías es que lo que llamamos
nuestro merengue dominicano tiene que ver también con una aceleración que hubo. Nosotros tenemos una tendencia, que eso lo estamos investigando, porque cada año que pasa nosotros procuramos expresiones artísticas, musicales, con más aceleramiento, más aceleramiento, más aceleramiento. Eso no pasa en otros pueblos del Caribe. Yo como músico, ustedes no se imaginan lo sorprendido que estoy con la expresión musical que llevó nuestro artista Omega, que llevó el metrónomo a 250. Eso nunca antes se había visto en nuestro país. Es decir, nosotros somos muy dados a las aceleraciones. Nosotros somos un poco acelerados. Entonces, ¿qué le puedo decir? Como siempre, las raíces, el merengue, los originales. Nosotros tenemos los maestros como el maestro Ñico Lora, ¿verdad? Que ese es el padre de nuestro merengue. De ahí en adelante lo que dijo el maestro Américo. Hemos tenido una evolución del merengue típico. Apareció Luis Alberti. Entonces, cuando Luis Alberti coge merengue para traerlo a la orquesta, ¿verdad? Inclusive el maestro Luis Alberti se fotografió con un acordeón piano frente a la orquesta, como simulando, yo diría, maestro, como simulando ser un acordeonista. Ese merengue que se tocó en la orquesta estaba más cerca del merengue típico. Lo urbano estaba más cerca de lo rural. Con el paso del tiempo, con la evolución, yo llegué a oír en 1975, que estaba aquí, al maestro Luis Alberti, que dijo, me da miedo cómo están evolucionando las cosas. Siento que el merengue urbano se está separando mucho del merengue típico. Tenía razón, ya le estábamos metiendo muchas cosas, batería, muchos elementos, sí. Él mismo decía, tengo miedo con el futuro. Tenía razón, la razón que sea. Nosotros sabemos cuáles son las razones, muchas de ellas, pero no es el momento para hablar. La ciudad se fue alejando de las raíces, esa es una realidad. Y si usted oye el merengue santiaguero en este momento, y oye el que estamos tocando aquí, se da cuenta que hay una diferencia realmente, ¿verdad? Bueno, pues, el maestro Luis Alberti fue de lo que tocó la música nuestra, la música típica, la música urbana, más cerca. Después aparecieron más orquestas, claro. Apareció la orquesta, ¿qué le puedo decir? La orquesta San José, la San José Reyes. Después apareció la orquesta de Antonio Morel, etc. La época de las grandes orquestas, hasta los 60. ¿Qué problema tuvimos en los 60? Que todo era dedicado a Trujillo, todas las composiciones, era gloriosa, seguiría a caballo todo. Cuando cae el dictador, dice el señor Balcácer, historiador, cuando tanto se envuelve una sola figura, cuando esa figura desaparece, son tantas las cosas que se caen. Los mismos compositores nuestros que escribían alabando al jefe, no se atrevían a componer detestándolo, rechazándolo. Es decir, fue una debacle lo que pasó aquí. Pero en el año